Bien, muchachos, buenos días para todos. Espero que se encuentren bien. Por fin superé aquí este impasse con Zoom. No quería iniciar el programa, así que tocó aplicar la vieja confiable y tocó reiniciar todo el equipo. Entonces, debido a eso la demora, ¿vale? Bien, vamos a iniciar entonces con el primer tema de cálculo multivariable, en este caso introducción a las funciones de varias variables. Un tema imprescindible, dado que todo lo que vamos a hacer en los tres cortes pues está relacionado con dichas funciones. En el primer corte las vamos a derivar, en el segundo corte las vamos a integrar y en el tercer corte pues vamos a hacer algo relacionado también con integral. Unas aplicaciones de integral en varias variables. Entonces, ¿qué es una función de varias variables? Bueno, realmente la definición de función no ha cambiado, sigue siendo la misma definición de función que tienen de cálculo multivariable. Lo único que va a cambiar es que ahora la función va a depender de dos o más variables independientes, como vamos a ver aquí. Aquí nos hablan directamente de la notación. Como digo, la definición de función sigue siendo la misma. Nos dicen, la notación para una función de dos o más variables es similar a la utilizada para una función de una sola variable, la que vimos en cálculo diferencial. Entonces aquí se presentan dos ejemplos. Estas son dos tipos de notaciones diferentes. En algunos casos se encontrarán que en los ejercicios del libro, pues me dicen simplemente z es igual a x al cuadrado más x por y, y en algunos casos pues omitirán esa z y simplemente dirán f, que depende de x y de y, es igual a x al cuadrado más x por y. Esta es una función de dos variables, dado que tiene dos variables independientes, en este caso la x y la y. Esas variables son independientes porque no dependen de absolutamente nadie. Tanto la x como la y pueden tomar cualquier valor arbitrario en los números reales. Mientras que la z es una variable dependiente, porque ella está sujeta a los valores de x y y. El valor de z claramente depende de los valores que tomen x y y. ¿Sí? Entonces en esta función tengo dos independientes, que son x y una dependiente que es z. Bien. Aquí tenemos otra función, en este caso de tres variables, f, que depende, o como la llaman también w. Yo particularmente prefiero esta notación, la de f, a llamarla z o w, prefiero esta notación. Va a ser muy útil también cuando empecemos a derivar y a integrar. Esta notación va a ser más útil que esta. Ya mirarán allá por qué. Realmente lo de las derivadas lo van a ver la próxima semana porque con suerte el próximo viernes, dentro de 8 días, estaremos derivando este tipo de funciones, lo cual no es muy complicado al principio. Miraremos que para calcular la derivada con respecto a x de esta función, pues tendremos que considerar a y a z como constantes. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Pues que la derivada en este caso de 2y va a ser 0, porque y es constante, y la derivada de z va a ser 0, y pues solamente derivaremos la x. Cuando derive con respecto a y, pues tanto la x como la z serán constantes, son ceros, y cuando derive con respecto a z, pues tanto la x como la y serán constantes también. Eso lo miraremos bien la próxima semana. Bien, entonces aquí esta función depende de tres variables independientes, x, y y z, y pues una dependiente que en este caso, como les decía, una dependiente que en este caso es w. Bien, tres independientes y una dependiente. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué buscamos hacer con estas funciones nosotros al principio, durante la primera clase, muchachos? Pues necesitamos hacer lo mismo que se hizo en la primera clase diferencial. Encontrar el dominio, encontrar el rango y ver cómo es la gráfica de esta función, lo cual lo vamos a hacer durante la búsqueda del rango, ¿vale? Cuando intentemos encontrar el rango, pues vamos a mirar de una vez cómo es la gráfica, que es la forma más sencilla de encontrar el rango. Entonces aquí está la definición. No sé si ustedes se acuerdan un poquito de cálculo diferencial, cómo había sucedido eso allá. Pues aquí como un pequeño mini dibujito. Y pues era algo así, ¿no? Nosotros teníamos aquí una curva dada. Perdón. Aquí, no. Teníamos una curva dada como esta. ¿Sí? Aquí estaban los ejes. Esto era X y esto era Y para nosotros.
Entonces, ¿cómo encontrábamos nosotros el dominio de esa función en cálculo diferencial? Bueno, eso era muy sencillito. El dominio lo mirábamos en X. Aquí, por ejemplo, digamos que está A. Aquí digamos que está B. Y pues en este caso, digamos, para estar más convencidos, de que en este punto pues está cerrado, aunque se nota, pero igual lo señalo, y aquí está cerrado. Entonces simplemente decíamos en cálculo diferencial que el dominio de esa función, llamémosla f de x, pues era el recorrido de la función en x. En este caso, pues el dominio simplemente sería el intervalo cerrado a, b. El dominio lo buscábamos en x. Y si ustedes se acuerdan, el rango lo buscábamos en y, lo buscábamos verticalmente. Desde el punto más bajo de la función, o sea, acá, imaginemos que es c, hasta el punto más alto de la función, o sea, acá imaginemos que es d, y pues simplemente decíamos que el rango, lo podríamos escribir así con una R o simplemente con la palabra rango, en este caso es pues, siempre de abajo hacia arriba, en este caso el intervalo cerrado C, D. Aquí un segundo. Bien. Así era como hacíamos en las funciones de una variable, las funciones que dependían de una sola variable independiente, que en este caso era x. Pues en estas funciones de varias variables va a pasar algo muy parecido. Tan solo que obviamente ya no estaremos trabajando en el plano x, y, sino que estaremos trabajando en el plano x, y, z en 3 dimensiones. Así que el dominio ya no lo buscaremos solamente en x. El dominio lo buscaremos en el plano xy. Aquí nos lo van a señalar en la definición, ya lo muestro. Y el rango lo vamos a buscar en el eje de las zetas, ¿sí? Eso lo vamos a ver rápidamente cuando empecemos a ver las gráficas. Cómo buscar el dominio y cómo buscar el rango. Aunque el dominio lo vamos a hacer rápidamente, o lo vamos a encontrar más rápidamente si lo hacemos analíticamente, que además vamos a ver sus condiciones. El rango sí lo vamos a hacer gráficamente. ¿Bien? Entonces miremos la definición. La definición es la siguiente. Dice que D es un conjunto de pares ordenados, o sea, de puntos reales, en este caso con coordenadas x, y. ¿Sí? Si a cada par ordenado x, y de D le corresponde un único número real f, x, y, pues entonces se dice que f es una función de x y y. ¿Sí? Es la misma definición de cálculo diferencial. La definición de diferencial decía, si a cada x le corresponde un y, entonces pues f es una función, ¿no? Aquí es lo mismo, tan solo que aquí ya no estoy evaluando componentes unitarias como x, sino puntos o pares ordenados como x, y. En este caso la definición pues la están dando por una función de 2 variables, pero pues esto se puede extender a 3 variables, a 4 variables, 5, 6, las que sean, ¿sí? Dan la definición solamente para 2 para que se entienda, pero es una definición en general también. El conjunto D es el dominio de la función y el correspondiente conjunto de valores f, x, y es el rango de f. Entonces nos dicen dos cosas. Primero que en el dominio ya no hay punticos como antes. En el dominio van a haber pares ordenados, x, y, ¿vale? Entonces tendré que buscarlos en el plano. Tendré que buscarlos en el plano x, y. Y el rango, pues es la imagen de esos puntos, o sea, en este caso, z. Entonces tendré que buscarlos en el eje z. Bien. Entonces, en la función dada por z, igual a f de x, y, x y y, como les decía, son variables independientes, no dependen de absolutamente nadie, pueden tomar el valor que sea necesario, en caso de que no haya una indeterminación, claro está. Y z es la variable dependiente, que depende de x y de y. Entonces, nos dan unas definiciones ahí y nos muestran lo siguiente. Bueno, nos dan la gráfica de un círculo, vamos a ver aquí después. Y bueno, viene el primer ejemplo. El primer ejemplo, el primer problema, relacionado con el dominio de funciones de varias variables. Entonces nos dicen hallar el dominio de cada función. Entonces vamos a hallar el primer dominio, el dominio de esta función, f de x, y igual raíz cuadrada, x al cuadrado más y cuadrado menos 9 sobre x. Entonces, pues habrá que mirar tanto el numerador como el denominador, porque en ambos tengo problemas. Cosa diferente sería si esto fuera un número. Pero está claro que tengo problemas aquí y tengo problemas en el numerador porque tengo una raíz cuadrada ahí. Entonces, una pregunta súper rápida. ¿Qué valor no puede tomar el denominador? ¿Qué valor no podemos tomar aquí para x?
0, ¿no? El 0, listo. Entonces vamos a prohibir ese número inmediatamente. O sea que el x claramente tiene que ser diferente de 0. El número que sea, pero no puede ser el 0. Listo. Esa ya es una condición para el dominio. Ahora hay que mirar, o sea, ya esto quedó listo, ya el denominador quedó listo. Ahora tengo que mirar qué problemas tengo en el numerador. Porque claramente yo no puedo reemplazar x y y aquí por cualquier valor, ¿no? Porque existirán algunos números para lo que esto me dé negativo y ya sabemos que estamos trabajando en los reales. Por tanto, los complejos pues no nos interesan. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, yo necesito que todo lo que está dentro de la raíz cuadrada sea mayor o igual a 0. En este caso, el igual me sirve. Cosa diferente sería cuando la raíz esté aquí en el denominador. Si la raíz está en el denominador, el 0 no me sirve, ¿no? Raíz de 0 sería 0 y seguiría teniendo una indeterminación. El 0 arriba sí me sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente tomamos todo lo que está dentro de la raíz, en este caso x al cuadrado más y cuadrado menos 9, y pues le ponemos la condición, que en este caso es que esto debe ser mayor o igual a 0. Y despejamos para ver qué tipo de figura es o qué tipo de forma tiene ese dominio. Entonces aquí resulta muy sencillito, simplemente este 9 que está restando lo paso al otro lado a sumar, sin ningún inconveniente, y me queda x al cuadrado más y cuadrado. Y pues vamos a ver que el dominio ya quedó listo en un solo paso, mayor o igual que 9 positivo. Listo. Este será mi dominio. Esta ecuación, ¿como a qué se les parece? ¿Qué tipo de ecuación es esta? ¿Qué figura tiene? Círculo. Un círculo. Aquí tienen una gran pista. Tienen una gran pista aquí en esta parte. Es un círculo, en este caso, un círculo de radio 3. ¿Sí? Recordemos la ecuación de un círculo centrado en el origen, claro está. Un círculo centrado en el origen tiene ecuación x al cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Sí? El radio al cuadrado. Entonces, como en este caso r al cuadrado es 9, pues el radio es 3, ¿no? La raíz cuadrada. Entonces aquí está dibujado ese círculo de radio 3, como pueden ver aquí, 3, 3, 3 y 3. Necesito saber cuáles puntos de ese círculo me sirven, porque hay tres opciones siempre. Los puntos interiores de la curva, en este caso los puntos internos del círculo, los puntos que están sobre la frontera del círculo, ¿sí? Y los puntos externos al círculo, ¿sí? Esta es la parte externa. Aquí tenemos la parte interna. Y también tengo estos punticos que son realmente los que definen el círculo, que se llaman puntos de frontera. Bien, ¿cómo sé eso? Realmente es muy sencillo, simplemente me lo dice siempre el signo de la desigualdad. En este caso, si el signo es menor, se refiere a los internos, son los puntos que necesito, o los puntos interiores. Si es mayor, se refiere al exterior. Eso en el caso de que me estén pidiendo dibujar el dominio. Ya les digo cómo se da la respuesta en sí. Y si fuera menor o igual o mayor o igual, cualquiera de los dos, en caso de que incluya el igual, bueno, voy a colocar simplemente el igual para que se sobreentienda. En el caso de que aparezca el igual, pues esto se refiere a los puntos de la frontera. O sea, exactamente a los circulitos. Entonces, en este caso, pues incluye dos de ellos. En este caso, el ejercicio que estamos haciendo es para mayor o igual. O sea, estaríamos en este caso, en caso del exterior, y pues también incluye el igual, o sea, estaremos en frontera. O sea que los puntos que me sirven son exactamente los que están graficados aquí. Voy a borrar esta parte. Lo que me sirve es exactamente lo que está graficado. Me sirven los puntos exteriores, dado que estoy con mayor, o sea, por eso está todo esto en azul por fuera. Y por eso está señalado aquí el círculo, está señalado en negro, está retenido en negro. Me sirven esos puntos. De esa frontera del círculo hay dos punticos que están prohibidos. Miren que el círculo no está completo. Le hace falta este puntico que está aquí arriba y le hace falta este puntico que está aquí abajo. Están abiertos esos dos puntos. Están prohibidos debido a la primera condición. Habíamos dicho que el x debe ser diferente de 0. Y nótense que el x pues diferente de 0, el x igual a 0, tiene dos imágenes en el círculo.
como estamos en una raíz cuadrada, pues ya sabemos que esto tiene una imagen positiva y una imagen pues negativa. Entonces, tiene esta imagen acá, ambas abiertas, obviamente. Eh, entonces, esta no la podríamos tomar porque sería para x igual a 0 y esta tampoco porque sería para x igual a 0 y tendríamos una indeterminación aquí. Hay una indeterminación en este punto y en este punto. Entonces, nuestro dominio, ahora sí, serían todos los puntos en azul por fuera y todos los puntos en la frontera del círculo, excepto este y excepto este. ¿Cómo se escribe eso en una solución? ¿Cómo se entrega eso en un ejercicio, en una respuesta, en un examen? Bueno, se escribe simplemente dominio, lo vamos a utilizar como en diferencial con una D mayúscula. Un segundo aquí. Y escribimos que D es igual, abrimos unas llaves. Ese es mi prototipo de llave, muchachos. Nunca aprendí a hacer una llave, lo siento en el alma. Es lo máximo que puedo hacer. Realmente si la carrera hubiera dependido de hacer llaves, aún estaría estudiando allá, realmente. No, no puedo hacer una llave realmente. Entonces, en este caso son eh, los x, y. Recuerden que el dominio siempre serán pares. En el caso de que la función obviamente dependa de dos variables y depende de tres, pues serán ternas. En este caso son los x, y que pertenecen a los reales, tales que, pues hay dos condiciones. La primera condición es que x debe ser diferente de 0. Lo colocamos aquí. Y con una coma colocamos la otra condición. La otra condición es que x y y deben cumplir la siguiente desigualdad. X al cuadrado más y cuadrado tienen que ser siempre estrictamente mayor o igual a 9. Lo cual muestra también por qué los puntos internos del círculo no pueden pertenecer al dominio. Porque claramente si yo tomo un x, y dentro del círculo no va a superar al 9 ni lo va a igualar. Por ejemplo, tomemos un punto aquí, cualquiera. Eh, Miren cómo aparece esto. Esto es x al cuadrado más y cuadrado. Eso me hace pensar aquí en el teorema de Pitágoras. Entonces, si yo le aplicara a Pitágoras aquí, se construyera un triángulo rectángulo. Aquí con ayuda de las componentes, la componente del punto en y y la componente del punto en x, pues tendríamos que la hipotenusa de ese triángulo sería esta. Entonces, observen que esa hipotenusa, pues siempre será menor que el radio del círculo. Si el punto que yo tomé en azul siempre es interno, la hipotenusa es siempre menor que el radio del círculo. O sea, la hipotenusa estoy diciendo que es menor que 3, porque el radio del círculo, desde el origen a cualquier punto, es igual a 3. Y si es menor que 3, pues al elevarlo al cuadrado, su resultado siempre será menor que 9, porque el primer número que elevado al cuadrado da 9, pues es el 3, o sea, los puntos que están aquí en la frontera. Entonces eso prueba inmediatamente que ningún punto interno puede formar parte del dominio. Viendo un pequeño triangulito ahí. Pero bueno, esa sería entonces la respuesta analítica. Y si me pidieran la respuesta gráfica, pues tendría que dibujar el círculo y señalar los puntos que me sirven. En algunos casos quedarán círculos, en otros casos quedarán elipses, pueden quedar hipérbolas también, ¿sí? Tipos de figuras que ya vimos el semestre pasado en cálculo integral. Durante el primer corte, ustedes pudieron ver lo que eran las gráficas de las parábolas, las elipses y las hipérbolas. Y en este caso, pues los círculos ya los conocíamos desde antes. Listo, resolvimos entonces el primer ejercicio, que creo que se entendió bastante bien, no parecía realmente complicado. Bien. Importante analizar ambos extremos, tanto el numerador como el denominador, ¿no? Tengan cuidado con eso, ¿no? En un examen, por ejemplo, si solo me colocan esta parte, vamos a borrar aquí. Imaginemos que solo me colocaron esta parte, la segunda mitad de la condición. Pues me toca bajarle la mitad del ejercicio, para que no se nos olviden esas cosas, muchachos. Listo, coloquemos ahí las condiciones completas. Mentira, tampoco la mitad, pero casi, casi. Bien, vamos a realizar entonces el otro, el que aparece como parte B. El que aparece como parte B, pues tiene otra vez variables tanto en el numerador como el denominador. Pero en este caso, en el numerador no tengo ningún problema. Yo sé que no tengo ningún problema simplemente porque en el numerador no tengo raíces cuadradas ni tengo divisiones. Realmente no hay ningún número prohibido para esta X. Puede tomar cualquier valor y no hay ningún problema. O sea que como no hay problemas ahí, ya dejo el numerador quieto y me centro donde está el problema.
que es aquí en el denominador. Entonces hay que trabajar solamente con esto. Lo mismo, yo necesito que los elementos dentro de esa raíz o esa resta o suma, esa operación, me dé como resultado algo estrictamente mayor que cero. ¿Sí? No me sirve en este caso el igual, como hice hace un momento, porque ya expliqué, no tendríamos una indeterminación todavía. Entonces simplemente escribimos 9 menos x al cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado, y pues eso queremos que sea estrictamente mayor que cero para que sea positivo. Entonces despejamos. Aquí lo más sencillo para despejar pues es primero multiplicar por menos para que todas estas variables me queden positivas y me quede más fácil el despeje, ¿no? Multiplicando por menos, entonces me quedaría menos 9, multiplicando todo por menos. Y pues menos por menos más, menos por menos más y menos por menos más, todo esto saldría positivo. Me quedaría más x al cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado. Pero como ustedes saben de sus clases de diferencial, como estoy multiplicando la desigualdad por un número negativo, pues el signo de la desigualdad se invierte. Recordemos que esa es una propiedad. Entonces, en este caso, pasará de ser mayor a ser menor, la invertimos y pues igual a cero, ¿no? Porque menos por cero sigue siendo cero. Y ahora es mucho más fácil despejar. Simplemente paso el 9 que está restando a sumar. Vamos a hacerlo aquí en esta parte aquí arriba para que se vea bien. Entonces nos quedaría x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor que 9. En este caso no está graficado. Lo podemos ver después en GeoGebra, que lo vamos a utilizar ahorita en un momento. Pero es una esfera. En este caso ya es una esfera. Deja de ser un círculo. Cuando es en 2 dimensiones, x y y es un círculo. Cuando ya estamos en 3 dimensiones, pues es una esfera. Entonces, ¿el dominio de qué puntos consta? Pues simplemente escribo que el dominio son todos los puntos, como digo, eso es una llave, x, y, que pertenecen a los reales. Y pues siempre coloco aquí tales que y escribo las condiciones sobre ese x y sobre ese y. En este caso, la condición es simplemente que los puntos estén en el interior de esa esfera. O sea, x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor que 9. ¿Listo? Como en este caso estamos utilizando el menor, pues me están pidiendo los puntos internos de dicha esfera en 3D. Entonces la podemos graficar en cualquier software y pues señalaríamos ahí los puntos del dominio. Que así está perfectamente escrito, ¿vale? Aquí van a haber dicho lo mismo. Entonces dice, por consiguiente, el dominio es el conjunto de todos los puntos x, y, z. Aquí me comí el z, claro. Z porque ya estamos aquí en 3 dimensiones. Estamos pensando en el ejercicio pasado. Entonces x, y, z, que pertenecen a los reales. Perfecto. Los puntos x, y, z que se encuentran en el interior de la esfera de radio 3, centrada en el origen. ¿Sí? Esta es la ecuación de una esfera centrada en el origen, en este caso de radio 3. Y en el ejercicio pasado, pues decía, por tanto, el dominio es el conjunto de todos los puntos que están en el círculo, x al cuadrado más y cuadrado igual a 9, o en su exterior, con excepción de los puntos en el eje Y, como se menciona en la figura de adaptación. ¿Listo? O sea, los punticos que habíamos mostrado aquí. ¿Listo? Entonces, como les digo, parece bastante sencillo de trabajar esto. Creo que son los únicos ejemplos que hay. Creo que es el único ejemplo que hay. Entonces, pues, para hacer más ejercicios, vamos a ir directamente a los ejercicios propuestos. Bien. Entonces, aquí simplemente nos dicen que las funciones de varias variables, así como pasaba en diferencial, se pueden combinar para crear nuevas funciones con las operaciones de siempre. Suma o resta, producto y cociente. ¿Sí? Puedo combinar estas funciones f y g que son conocidas para crear una nueva función z que será la suma de f y de g. ¿Sí? Eso ya es conocido por nosotros y entre las funciones hay otra operación conocida que es la composición de funciones. La tenemos descrita de esta forma. Bien. Vamos a ir directamente a los problemas y vamos a intentar hacer algunos más de los que aparecen ahí para que no quede esto pues con un solo ejemplo porque yo les voy a colocar ejercicios de esto en el taller y necesito que esté perfectamente entendido. Entonces vamos a hacer aquí estos problemas. Dicen los ejercicios 19 a 30
describir el dominio y el rango de la función. Bueno, lo del rango no lo hemos visto, pero ya en un momento lo comprenderemos. Entonces, hallemos el dominio de la función que aparece en el 19. Bien, aquí no sé si se va a cortar la llamada, parece menos de un minuto, pero llevamos 26 minutos. Imagino que no se va a cerrar. Bien, entonces miraremos cuál sería el dominio de esa función. En este caso, ¿cuál creen ustedes que sería el dominio para la función que aparece en el ejercicio 19 acá? O les hago la pregunta de otra manera, mucho más sencilla. ¿Dónde tenemos problemas en esta función? ¿O qué punto?